Buenos días a todos. Hemos dado ya 5 minutillos de cortesía y vamos a empezar. Simplemente, muy breve, para agradecer a Pedro el que hoy haya tenido la amabilidad de inaugurar este nuevo ciclo que ponemos en marcha, que hemos llamado Laboratorio de Sentencia. Pretendemos con este ciclo pues comentar aquellos casos que consideramos que jurídicamente pues pueden resultar de interés para todos nosotros. Casos que además, por su interés mediático, pues hemos conocido en muchas ocasiones, en muchos aspectos, por la prensa, pero en muchas ocasiones no conocemos el verdadero fondo y el verdadero desarrollo de cómo ha sido el proceso. Y esa es la idea, que compañeros de la talla de Pedro Apalategui, pues que han conocido los casos de primerísima mano, pues nos comenten, nos ilustren y trataremos de que sea algo después de su exposición lo más ameno posible, de tal forma que todos podamos intervenir y podamos preguntar todas aquellas cuestiones que se nos planteen. Presentado el ciclo, obviamente, a Pedro pues no voy a presentarlo, sería un insulto presentar a Pedro Apalategui aquí en el colegio. Así que sin más, pues Pedro, cuando te quieras. Venga, pues muchas gracias y me van a disculpar porque por razones profesionales voy a reducir un poco lo que es la exposición, puesto que necesariamente tengo que estar a las 11:30 fuera de, mejor dicho, no fuera de aquí, sino presente en otro sitio. De todas maneras, me imagino que muchos de ustedes, pues el tema del juicio de Walnikov está tan reiterado en exposiciones de cualquier índole que no es la primera, ni la segunda, ni la cuarta vez que se me invita a hablar sobre este proceso, y yo encantado de hablar sobre el mismo, pero no tanto del proceso en sí, sino lo que a mí más poderosamente me llamó la atención y más repercusión, por llamarlo de alguna manera profesional, ha podido tener, no solamente con respecto al estudio del asunto, sino las consecuencias de las que pude percatarme a flor de piel en la derivación de este proceso y en lo que para mí es verdaderamente preocupante, que es los denominados juicios paralelos y las incidencias de estos juicios agresivos en la prensa con respecto a las garantías del propio proceso. El desarrollo del juicio y de la instrucción de Walnikov tenía los vicios de inicio que tuvieron luego con posterioridad en el desarrollo del procedimiento. Inicialmente había, como ocurre casi siempre, pues un crimen de una chiquita joven, execrable, y luego una crítica sistemática de los vecinos, de personas más próximas, medios de comunicación, unas críticas absolutamente lógicas referidas a la ineficacia de la investigación policial, porque al cabo del año de acaecer el suceso no se había producido un resultado efectivo en cuanto a detenciones. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se puede observar que ante una demanda social con un contenido de crítica por ineficacia, lo cual luego suele traducirse en votos y suele tener su trascendencia política, viene con una reclamación de eficacia a través del ministerio correspondiente, en este caso del Interior, a los efectos de que hay que dar respuesta a esas demandas sociales y producir detenciones. Normalmente se abre la puerta a la imprudencia, se abre la puerta a la investigación de instinto, a la investigación de golpe de vista, a la investigación acientífica, y se produjo como resultado una detención, en este caso de la persona que yo asumí su defensa, creo que fue a los 7 u 8 días de producirse aquella detención, es decir, que conocí el proceso en su totalidad, desde la instrucción hasta en la fecha actual, donde estamos en la reclamación de la indemnización por mal funcionamiento de la administración en la correspondiente jurisdicción contenciosa, y consiguientemente pude ser, por llamarlo de alguna manera, un testigo de primera mano de cómo se evolucionó aquel proceso. Mi crítica en el proceso fue dirigida concretamente a una especie de, a mi entender, de juicio acrítico por parte del juez instructor y por parte del fiscal encargado de la acusación durante la instrucción del caso, que se echaron en brazos, y valga la expresión, de la Guardia Civil, creyeron como si fuera un dogma la versión que la Guardia Civil propiciaba, y aquello fue durante la instrucción un auténtico revés desde el punto de vista de las posibilidades de la admisión de pruebas de la defensa, porque no se admitía prácticamente ninguna prueba, y en el caso de que se admitiera alguna, tenía una consideración de inocua por parte del propio juez instructor,
porque tenía clarísimo, en definitiva, y para que nos entendamos, que a la persona cuya medida cautelar de privación de libertad había acordado era la responsable de aquellos hechos. Había lagunas en la instrucción, como por ejemplo una intervención telefónica, y esto no salió nunca en los medios de comunicación y fue puesto de relieve en el juicio, donde esa mujer, cuya defensa yo asumí, en la noche que ocurrieron los hechos del homicidio, tenía ya previamente intervenida el teléfono. Aquí vino un guardia civil cuyo nombre no recuerdo, que era una especie de iluminado considerado así en el cuerpo, de gran eficacia a la resolución de este supuesto, porque los guardias civiles de la zona no llegaban a ninguna conclusión en la instrucción, y se produjo previamente a este día pues una intervención telefónica que ya llevaba siendo operativa aproximadamente 2 meses antes. La madre de la vivienda de esta señora vivía una madre paralítica y por lo tanto enferma y de imposible comparecencia judicial a los efectos de su testimonio, y una sobrina de esta señora, de Talcán Dolores Vázquez, que había comparecido con una sobrina suya que había comparecido a Málaga para una boda y que le había dejado una cría de aproximadamente 1 año en su casa para que la vigilara mientras esta madre estaba en una determinada ceremonia, concretamente en una boda. Sí, el control de las llamadas telefónicas y las llamadas que se habían producido en el teléfono durante la noche eran casi coincidentes, salvo, me parece que eran 4 o 5 minutos de cobertura telefónica, es decir, de uso telefónico durante las horas en que se decía incluso que se había producido el hecho criminal. Aquello que podía tener su trascendencia y su relevancia, porque de hecho la tenía, no sirvió para nada. Aquí lo que entraba en juego eran los denominados famosos indicios, y aquí sí llamó la atención porque el concepto de indicio entre profesionales se sabe lo que es. El indicio tiene un concepto perfectamente definido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Constitucional, que no tiene nada que ver con la conjetura. El indicio supone una realidad espacial y temporal, y por lo tanto, a ser realidad, puede ser lógicamente demostrable o acreditable a través de determinados medios probatorios. La conjetura pertenece al campo de la idea, pertenece al campo de la suposición. Se utilizaron estos conceptos indebidamente y se decían incluso en mesas jurídicas que con los indicios se puede condenar. Evidentemente, con los indicios se puede condenar, pero con las conjeturas no se puede condenar. ¿Cuáles eran aquellos famosos indicios? Pues que había dicho no haber salido aquella noche, pero se acreditó que salió. ¿Y a dónde salió? Al bar de enfrente a comprar un paquete de tabaco. Eso es uno de los indicios que se consideraban de gran envergadura a los efectos de la destrucción de la presunción de inocencia. En definitiva, para no cansaros, porque las incidencias fueron múltiples sobre ese particular, el gran temor, por lo menos para mí en aquel momento, era el peso de ese juicio mediático, de ese juicio paralelo, porque ninguno de los miembros del Tribunal de Jurados, del Tribunal Popular de Jurados, podría ir sin contaminación al enjuiciamiento de esa causa. Era llamativo, por ejemplo, que en las causas en que yo he incidido profesionalmente en temas de jurados es absolutamente habitual las excusas para poder no participar. Sin embargo, en aquel me parece que si hubo una excusa, a lo mejor exageró. O sea, al jurado que le había tocado ser miembro de aquel tribunal, puede ser como el que le regalan una entrada así aficionado a los toros en sombra y en barrera, ¿no? Tenía la gran oportunidad de ver ese juicio y por lo tanto presenciarlo. Bien, ese procedimiento yo tengo la absoluta convicción, no solamente personal, sino por opiniones de profesionales, tanto del ámbito de la magistratura como del ámbito de la fiscalía, que era un procedimiento que en un tribunal profesional se hubiera desenvuelto sin ningún tipo de problemas en cuanto a que la probabilidad de la sentencia absolutoria era una cosa absolutamente asumible, era una cosa comprensible, y había muchos que se pronunciaban, y eso es uno de los efectos de los juicios paralelos, sobre el contenido que podía o que debería tener esa sentencia. Se desarrolló como se desarrolló. A mí me daba vergüenza, palabra no, a veces asistir a aquel juicio, porque a veces cuando a la voz de audiencia pública eran como las imágenes del 6 de enero, cuando la famosa rebaja del Corte Inglés, que se ponen las imágenes en la cámara para ver cómo se entra, pues aquello era exactamente igual. Yo llegué a presenciar hasta alguna pelea que otra por ocupar el sitio que se decía que esa señora ocupaba, que aquel caballero ocupaba, ¿no? De todas maneras, el juicio se desarrolló de una forma normal desde el punto de vista profesional, pero absolutamente anormal desde el punto de vista de la dirección del propio enjuiciamiento.
aquello se iba de las manos, allí no se sabía mucho cómo se operaba, había junto a la entrada de juicios una salita donde había 3 o 4 miembros de la Guardia Civil con medios de comunicación que no sé con quién comunicaban, la incidencia de los medios era incluso de grabación directa. A las mediodía terminaban las sesiones del juicio y a las 3 salía el telediario la noticia y en algunas ocasiones la madre de la víctima sentada junto al locutor. En definitiva, aquello fue un tema que a mí, al margen de cuál fue su resultado, me llamó la atención en cuanto al procedimiento de jurado por varias consideraciones que sí quiero hacerles a ustedes ver. En primer lugar, era un juicio patológico. No se puede analizar el tema del jurado a través del enjuiciamiento de este asunto porque no sería justo. El tema del jurado funciona, y yo no sé si serán 20 o 20 y tantos jurados lo que he podido celebrar, con bastante normalidad, con bastante sentido común, con bastante coherencia en cuanto a los resultados que se podían proporcionar en los veredictos que dan los jurados, el razonamiento evidentemente no muy laborioso desde el punto de vista científico, pero sí entendible desde el punto de vista de la motivación, y por consiguiente no solamente puedo decir que esto es una patología, evidentemente lo es. A mí me molestó mucho que la utilización de esta patología por determinados intereses políticos, de determinados grupos políticos, en aquel momento era muy enemigo el Partido Popular de la existencia de la ley de jurado, fue utilizado precisamente para dar a entender que ese procedimiento había que desterrarlo de la operatividad en la jurisdicción de este país, y que por consiguiente se empezó a utilizar en ese sentido. Yo, sin embargo, sí tengo alguna otra conclusión que decir. Por ejemplo, a mí me llama la atención, y esto sí quiero decirle a ustedes que es esencial, que cuando se produce la redacción del objeto del veredicto por parte del magistrado presidente del tribunal, la incidencia del letrado es fundamental, sea acusación o sea defensa. Esos son una serie de relatos secuenciales, que la ley dice que tienen que ser secuenciales precisamente para facilitar la labor de los jurados, porque sin ninguna duda el legislador partía de cierta desconfianza hacia el tribunal de jurados, y de hecho hay algunos preceptos que están orientados desde esa desconfianza para que efectivamente se pueda producir un determinado control, porque es esencial. O sea, el sistema secuencial para que la tesis de la defensa o la tesis de la acusación pueda ser debidamente analizada y votada por los jurados es uno de los esfuerzos intelectuales absolutamente imprescindible para cuando se interviene en un procedimiento de jurados. Tan es así que está prevista en la propia ley que la no aceptación de algún argumento de inclusión o de exclusión del borrador que ha redactado el magistrado presidente puede ser motivo de apelación, de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda en este caso en la Andalucía. E incluso por vía de casación, igualmente, es uno de los datos que puede ser objeto de recurso. Sin embargo, no prevé la ley algo que para mí es esencial, y es que cuando se produce la entrega del veredicto por el Tribunal de Jurados, el análisis de su salud jurídica en cuanto a motivación, etcétera, le corresponde al magistrado presidente, y a mi entender las partes podrían opinar con respecto a la motivación, que es el argumento fundamental, en cuanto a su exactitud, en cuanto a su amplitud o en cuanto a su ausencia, para efectivamente producir o provocar la devolución de ese veredicto, en el caso de que así lo entendieran, y someter al Tribunal de Jurados la redacción de un veredicto más motivado o mejor motivado que el que ha podido ser objeto de lectura. En este caso, para que ustedes vean, y es lo último que voy a referirme sobre este procedimiento, y ahora hablaremos de las secuelas del procedimiento, se produjo un objeto del veredicto que está a su disposición, y el que lo quiera, que me llame, o que si el colegio lo quiere, yo le proporciono el objeto del veredicto, la votación de ese veredicto y las motivaciones que explica el Tribunal de Jurados, para que ustedes vean cómo puede ser un ejemplo de veredicto no motivado. Yo recuerdo que serían las 10, 11 de la noche, porque se habilitaban las horas a los efectos de terminar con aquel juicio, cuando se produce la entrega del veredicto por parte del portavoz del jurado al magistrado presidente. El veredicto, como había muchas preguntas, se componía de 4 o 5 folios. Esos 4 o 5 folios el presidente los observa. Yo creo que podía tener como 20 y tantas cámaras, escasamente aquí, en donde están ustedes, ahí, fotografiando y filmando al propio presidente, micrófonos de todo tipo, es decir, ante un clima el más inapropiado para poder analizar con detalle, con una mínima precisión, si efectivamente aquel veredicto se había producido con la suficiente motivación o sin la insuficiente motivación.
Pero así se hizo y ¿de qué es culpa? Pues de que el problema de los juicios paralelos, agresivos, que yo solamente puedo decir lo que he conocido no he conocido otro, debe tener efectivamente alguna consecuencia para poder evitar que se produzcan situaciones como las que le acabo de relatar. Inmediatamente a través del juicio del recurso de apelación, esto llega al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y sin más, y como primera medida, lo primero que acuerda es la libertad de esta mujer, lo cual, de esta mujer, por una petición casi formalista de la defensa, porque entre otras cosas había las dudas si la situación personal la mantiene el Tribunal de Jurado que la enjuició o si la adquiría la sala del Tribunal Superior de Justicia al que se le remite la apelación. Pero evidentemente así se produjo, efectivamente fue estimado el recurso de apelación en cuanto a la falta de motivación, porque es que, entre otras cosas, para que ustedes vean la motivación concreta que realizan en este caso concreto los jurados, es especialmente llamativa, ¿no? Los razonamientos que hacen en el veredicto hablan de el hecho primero lo dan prueba por la prueba documental, el segundo por la prueba testifical de fulanita, la otra por la prueba testifical de un guardia civil, incluso llegan a decir también por la propia confesión de la acusada, que jamás confesó los hechos, pero lo utilizan como medio probatorio, omitiendo algo que es fundamental. En la ley de jurados, efectivamente, a los jurados populares no se les exige un razonamiento extenso y es suficiente un reducido razonamiento. Pero lo que la ley exige es algo esencial, y es que usted no me puede dar el medio probatorio. Usted me tiene que decir cuál es el elemento de convicción que le ha convencido de ese medio probatorio. Es decir, a mí no me diga usted el testigo tal y el perito cual. Dígame usted, del testimonio de este señor me convence este dato, y de la pericial de este otro señor, el elemento de convicción es este otro. Entonces, para mí eso es tan fundamental que hacerlo de esa otra manera, a pesar de que hay un sector doctrinal, incluso en el propio Tribunal Supremo, muy apadrinado por el señor Martín Pallín, que efectivamente consideran que es suficiente la mera referencia al medio probatorio. A mí creo que eso es una violencia absoluta, porque el ciudadano no sabe cuál es la razón, es decir, el elemento de convicción por el cual se va a ver obligado, en este caso concreto, a cumplir una condena de 15 o 16 años o de lo que fuera. Así se estimó. En el recurso de casación igualmente se prosperó, mejor dicho, no prosperó en este caso el recurso de la acusación particular, y efectivamente hubo un voto reservado precisamente de Martín Pallín, entendiendo que era suficiente ese elemento y que a los jurados populares no se les puede exigir más que un determinado voto en un determinado sentido. Eso en el derecho anglosajón es verdad, porque se exige la unanimidad, pero en el derecho español, si efectivamente hay una porción de votos en cuanto a la culpabilidad y no culpabilidad, es precisamente para que se explique las razones por las que una sentencia o un veredicto de contenido acusatorio tiene sus efectos y puede ser, lógicamente, con posterioridad ejecutado. ¿Cuál es el problema que yo quiero relatarles a ustedes, aunque sea de forma sucinta, que a mí me planteó este asunto al margen del propio asunto? ¿Cómo puede llegarse a quebrantar las bases fundamentales del proceso justo, del proceso debido, a través de un juicio agresivo paralelo? Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Yo no sé si me estoy pasando. Si sobre ese particular, vamos bien el tiempo. Yo quería hacerle a ustedes algunas consideraciones. Que el derecho, mejor dicho, que los juicios han de ser públicos, eso no cabe ninguna duda. El derecho al proceso público es una garantía esencial y efectivamente es para evitar la arbitrariedad, la razón esencial de que se produzca la publicidad del juicio, y entre otras cosas porque también lo establece no solo el 24 sino el 120 de la Constitución, en cuanto a que las actuaciones judiciales por mandato han de ser públicas. Esa publicidad del proceso es predicable de cualquier manera por sus ventajas, no solamente evita la arbitrariedad, y hay algo que es fundamental a mi entender por la función periodística en cuanto a las críticas a las resoluciones judiciales, en el sentido de fomentar la propia autocrítica. Los jueces tienen una tendencia, claro, tienen tanto poder y lo ejercen de forma tan continuada y van dirigidas a la libertad y al patrimonio de las personas, que a veces, de vez en cuando, la labor autocrítica es esencial para que se den cuenta de que no solo con primeras impresiones o con su propia voluntad, sin admitir cualquier crítica a la misma, pues sería lógicamente una de las funciones que para mi entender son esenciales. Al margen de que también habría que realizar determinadas críticas
sobre muchas veces y no hablo de todos los medios, hablo de determinados medios, ese uso frívolo de la información. De todas maneras, con respecto a la incidencia en los temas de los juicios mediáticos, de los juicios paralelos, hay algo que para mí es importante, y es, hoy por hoy, no podemos omitir para enjuiciar el asunto la dimensión empresarial de los medios de comunicación. Es decir, hoy por hoy las fusiones, las absorciones de los medios de unos a otros han conformado grandes empresas periodísticas con atención a la información y con atención obviamente a la cuenta de resultados, porque todas operan bajo fórmulas sociales mercantiles, lo cual no deja de ser lícito, sin ningún género de dudas. Pero yo, por lo menos en mi sentir, hay un pronunciamiento, una inclinación de esas grandes empresas periodísticas hacia el poder político, hacia el poder económico, donde la labor de fiscalización de la función de los poderes públicos se ve prácticamente amortiguada por esa inclinación hacia determinado sector político o hacia determinado sector económico. Con lo cual, esa función de informar y esa función en el sentido objetivo de la información, de inicio, y no lo digo apuntando a ningún medio, de inicio me parece que es una consideración a ser tenida en cuenta. ¿Y por qué entiendo que a ser tenida en cuenta? Porque en definitiva los medios de comunicación, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Y para mí es esencial este dato de cara a hablar con cierta ciencia de su carácter de cuarto poder. Fíjense ustedes que los medios de comunicación son los intermediarios entre el hecho noticiable y la información pública. Si eso se maneja con objetividad, con transparencia, no hay ningún problema. Pero como eso se pueda manejar con tendenciosidad, ese hecho noticiable puede pasar a la opinión pública con las variaciones, inclinaciones que cada uno pueda tener por bueno considerar. Eso es un dato que, a mi entender, sí es de relevancia como para que podamos en un momento determinado analizar e intentar resolver cómo se plantearían y cómo se solucionarían aquellos problemas que a través de un juicio paralelo agresivo ponen en tela de juicio, y valga la redundancia, los valores fundamentales del proceso justo o del proceso debido. A mi entender, el planteamiento que se suele hacer en determinadas tribunas sobre la lesión del derecho a la información y del derecho a la expresión y del derecho al honor del que sufre la noticia, me parece que es un planteamiento equívoco. Yo no creo que el conflicto entre derechos fundamentales esté planteado entre la información y entre el derecho concretamente al honor, a la propia imagen, etcétera, del individuo que es el receptor de la noticia. A mi entender, en los juicios paralelos, el problema y el conflicto está entre ese derecho a la información y ese derecho a la expresión y el derecho al proceso justo. Entiéndese por proceso justo la imparcialidad, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Si en un momento determinado nos podemos percatar que a través de esa agresividad de ese juicio paralelo se puede poner en juicio, como ocurrió en el caso Walnikov, la posibilidad de que un tribunal, en este caso de jurados, pero en definitiva un tribunal, pueda ir absolutamente mediatizado, muy contaminado con esa información agresiva, para que el resultado de su resolución pueda afectar a la presunción de inocencia o a todas las garantías que el propio proceso tiene en sí. A mi entender, eso sí debe de prevalecer sobre ese derecho, no a la información, porque la información nunca la pondremos en duda, pero sí a la expresión, que es cuando empieza a derivarse a través de la información con criterios personales, o algo que no es exactamente información, sino que es simplemente opinión. En ese caso, a mi entender, sí sería necesario una regulación, y no estoy hablando de limitar el derecho a la información, pero sí estoy limitando un derecho, o mejor dicho, la posibilidad de que se limite un derecho de expresión a través, posiblemente, del órgano judicial, cuando ese derecho puede afectar a las garantías del propio proceso. Y vuelvo a repetir que no es un problema de información, es un problema de expresión. Y te voy a decir otra cosa, esto que yo les digo a ustedes está absolutamente reglamentado en el derecho penal de los países de nuestro entorno político. Francia, Bélgica, el Reino Unido, en los países anglosajones es clarísima la posibilidad de la intervención en el sentido que yo estoy mencionando, y en los países europeos igualmente. Llama la atención, y como no quiero hablar de memoria,
Por ejemplo, en el derecho, la ley francesa es especialmente curiosa sobre este particular, y estoy hablando de restricciones que si no se cumplen pueden ser objeto de sanción penal. Por ejemplo, ustedes recordarán que la fotografía de Dolores Vázquez, introducida en un vehículo policial saliendo de su casa y producida su detención, eso en Francia, si no es con el consentimiento de esa mujer, conformaría una sanción penal. Por ejemplo, de cara a la protección de la imagen y la posibilidad de contaminar a tribunales que puedan enjuiciar el determinado asunto. Comentarios tendentes a ejercer presión con el fin de influir en declaraciones de testigos o en la propia resolución, comentarios mediáticos de prensa, igualmente son sancionables por el derecho penal francés. ¿Qué más? Por ejemplo, sondeos sobre la culpabilidad o no culpabilidad, como se realizaron en determinados programas televisivos en el caso de Dolores Vázquez, están sancionados penalmente por el derecho penal francés. La ley austriaca igualmente considera y se refiere exclusivamente a la expresión en los juicios, ellos denominan, para no agresivos, para no confundirme, esa influencia abusiva puede ser objeto de sanción penal. El Reino Unido, Estados Unidos, no voy a seguir refiriéndome sobre ese particular. Esto ha pasado también sobre el tamiz del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, estos preceptos de los códigos penales franceses, austriacos, etcétera, donde la posibilidad de restringir un derecho sobre la expresión pueda suponer una sanción penal, ha tenido que ser analizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a ver si efectivamente se produce o no una limitación de un derecho fundamental y por lo tanto lesionar el convenio europeo. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado por buena la legislación, teniendo naturalmente que ser una especial precaución por parte del tribunal al objeto de que esa lesión no se produzca, pero la ley no fue en modo alguno sancionada como violadora de algún precepto del convenio europeo a los efectos de producir o provocar o estimular su derogación. ¿Cuál es la razón? Y con esto termino, por la que a mi entender el derecho a la expresión, cuando lesiona o potencialmente puede lesionar el derecho a las garantías del proceso, puede prevalecer precisamente en las garantías del proceso contra el derecho a la expresión. A mi entender hay una razón que es sencilla, por lo menos yo lo entiendo así, y es que el derecho a la expresión, el derecho a la información, es un derecho naturalmente de carácter fundamental. Y el derecho a la presunción de inocencia o a las garantías del proceso no solamente es un derecho subjetivo del ciudadano, que es objeto de enjuiciamiento y de criminalización de una conducta determinada, sino que trasciende al propio carácter del derecho subjetivo para convertirse en una garantía defendible del Estado de Derecho. Es algo más que el derecho subjetivo de quien lo ejercita, porque es una garantía del proceso. Y esa garantía del proceso tiene que ser defendida al margen, concretamente, del ejercicio que al ciudadano correspondiente, en este caso esa señora Dolores Vázquez, le correspondía en el sentido de ejercitarlo como derecho subjetivo personal. A mi entender, esa garantía específica, esa estructura democrática del Estado defendiendo las garantías del proceso, son las que harían prevalecer ese derecho fundamental cuando entra en conflicto no con la información sino con la expresión. La información no puede ser limitada porque el derecho a la información es tan fundamental como podría ser y podría trascender al propio derecho del ciudadano en cuanto a la conformación como garantía supranatural, de derecho, como una garantía de la formación de una opinión pública, y en ese sentido también tiene esa trascendencia sobre el derecho subjetivo. Si ustedes quieren preguntarme, yo estoy a su disposición. Y les agradecería que sobre las 11 pudiéramos terminar. Bien, muchas gracias Pedro. Pues, ¿alguna cuestión que queréis plantear? Juan. Pedro, yo quería preguntarte si haces extensiva esa regulación de la presión mediática, llamémoslo así, sobre los jurados, también a los propios jueces o incluso los órganos jurisdiccionales, como por ejemplo vemos todos los días la presión que se ejerce sobre los jueces de la Audiencia Nacional o sobre la jueza que estudia el caso de corrupción. O sea, esa presión también te referiría a que se limitara un poco de alguna manera, porque está desbocado, a mi entender, está desbocado. Mira, el problema, evidentemente, si tú a través de un medio de comunicación, y hoy está a la orden del día, ¿no?
Este país, a través del caso Gürtel, se ha dividido y te encuentras con unos medios y otros medios. Pero la utilización de la información sobre el juez, cuando se produce a través de un proceso que está siendo lógicamente instruido, no creo que haya ningún tipo de problema encargado de instruir un caso a los efectos de hacer una campaña mediática en su contra. Mira, yo por ejemplo recordaré siempre que una juez de Madrid, cuyo nombre no voy a decir, esto hace algunos años, estaba instruyendo concretamente una denuncia por un delito de torturas muy evidente, por las lesiones que el médico forense dijo, con la mala suerte para esta señora que el torturado era un miembro de un comando de ETA. Al día siguiente, como imputó a 3 guardias civiles como presuntos autores de las torturas padecidos por esta persona, en un determinado medio de comunicación apareció la foto de la jueza en el sentido de decir poco más o menos que comparándola como una entendedora comprensiva de las acciones terroristas del comando detenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, sufrir un ataque a través de un medio de esa naturaleza llama la atención. Hace muy poco en ABC, ustedes recordarán que en Tenerife, creo que fue en Tenerife, en las Canarias, no recuerdo, apareció una cría de 2 o 3 años fallecida en una zona. Inmediatamente al día siguiente, con una agilidad brutal, un medio, en este caso el ABC, publicó ese rostro del asesino y era la fotografía del novio de la madre de la niña muerta, acusado de violación y del asesinato. A las 24 horas de esa noticia, la diligencia de autopsia se acredita que a consecuencia de un golpe, de un columpio, de un parque donde estaba esta cría, columpiándose en definitiva, no sé qué lesión le produjo, no sé qué coágulo, no sé cuánto, en definitiva generó una muerte absolutamente natural, vamos, violenta por la causa, por la etiología, pero natural en cuanto a la ausencia de una agresión. Estas son cosas que se tiene uno que plantear. O sea, eso se llama periodismo de investigación, por favor. Claro que inciden. Y yo vuelvo a repetir, vamos a ver, el cuarto poder es un poder existente, necesario, pero necesita una homologación, necesita una regulación como el resto de los poderes. Yo al Ejecutivo lo controlo, yo al Legislativo lo controlo con las elecciones y al Judicial tampoco es muy controlable, ¿no? Porque se controlan ellos mismos. Pero por lo menos si hay otro cuarto poder, pues que evidentemente haya la posibilidad de que se homologue, que se regule y que podamos entendernos y despejar los campos de actuación. Porque vuelvo a repetir, a mí triste gracia me haría que si mañana tuviera que soportar una acusación de un delito, estuviese todos los días abriendo prensa, abriendo telediarios con mi imagen, y si encima voy detenido y la imagen es mi introducción en un vehículo y pasado mañana me juzga un tribunal de jurados, pues díganme ustedes, ¿qué jurado popular va a ir al asunto de Córdoba de los niños esto? Será lo que haya hecho, pero cuando se pruebe en el juicio. O sea, usted informe de lo que ha ocurrido, pero no monte programas donde teóricos científicos y conocedores de los temas se sientan en una mesa de camilla y dan sus opiniones. Yo he visto en el asunto de esta Dolores Vázquez mesas redondas con determinados expertos, entre comillas, diciendo, pues si no saben de lo que están hablando, si es que yo el sumario sí me lo sabía, pero llegué a la convicción de que aquellos señores no se lo sabían, pero opinaban sobre la culpabilidad. No tenemos ninguna duda que con esos indicios tan numerosos y tal, esta señora tendrá que soportar en su día una sentencia condenatoria. Claro, decía, bueno, esa señora tiene unos derechos y el Estado tiene que preservar esos derechos, porque si no, difícilmente se llamará un Estado social y de derecho, un Estado democrático. Virginia, había pedido primero la palabra. Sí, yo quería saber si esa presión también la has visto en otro caso que también ha sido mediático, que es el de José María del Nido. No, es diferente. O sea, José María del Nido se informaba. Y a este señor se le informaba, al señor del Nido le piden tanto. El señor del Nido tiene una acusación, el Ministerio Fiscal ha aumentado la acusación, pide su ingreso en prisión. Eso es información. Lo que yo he explicado de Dolores Vázquez no es información. Eso es expresión, opiniones. Claro, yo comprendo que esas cadenas tienen unas productoras y como a mí, yo hablo con esos productores, con algunos de ellos, y me dicen cuáles son los costes que tienen esas mesas redondas, que prácticamente son igual 3.000 euros de coste, y pues ya está, pues eso es muy barato, y como ahí se añade el morbo, si es lesbiana, si no lo es, si la hija no quería que estuviera con la madre, si te montas una especie de guión absolutamente ridículo, y además voy a decir una cosa, no ajustado a la realidad,
Pero bueno, esos ingredientes estaban ahí, pero en el asunto de Desnido, yo el único asunto que he visto de una desviación, no de información, sino de expresión, ha sido en ese caso. Los demás he visto absolutamente normales. Información normal. Marta. En ese sentido sería cuando a lo mejor, no sé si te parecería a ti bien, lo que la ley, la reforma del Código Penal Procesal que quiere introducir el ministro sobre el tema de la restricción por parte del juez de determinadas emisiones televisivas. No sé si en este caso tú lo verías eso conveniente. O sea, es que depende del contenido del programa. Si a mí sale un señor informando sobre un proceso y da una información del propio proceso, no solamente me parece bien, sino me parece que eso hay que defenderlo. Pero estos realities en los que se pontifica en mesa redonda sobre la culpabilidad o no de un acusado, pienso que sí entran dentro de esa franja. A mí un asunto sui judice, donde se está enjuiciando la posible culpabilidad o inocencia con la coartada que tú quieras, con la pseudo coartada normalmente que quiera el medio, ¿eh? Eso me parece que puede ser objeto de que un determinado juez diga no puede haber programas sobre pronunciamientos de culpabilidad o inocencia de forma directa o de forma indirecta en un programa de audición. Eso sería conveniente, eso sí sería sensato, ¿no? Dentro de las restricciones así sería sensato. Vuelvo a repetir, no es un tema de información, esos son temas de opiniones. Rafa. Sí, una cosa, Pedro. Vamos a ver, con posterioridad a todos estos hechos que has explicado aquí, surgió una persona que supuestamente coincidía con el perfil de la persona que había matado a Dolores Pánico. Mi clienta sigue, se llama Dolores, no se llama Juanito. Te he entendido. A esta muchacha, a Pánico. O sea, un inglés. Un súbdito inglés, que coincidía que había colillas y tal. Bueno, incluso con no, colillas no, había ADN. El problema surge a través de dos identidades de ADN. Sí. Ese iluminado guardia civil, me gustaría haberle visto la cara cuando le entregan la coincidencia de los ADN de una chica de no sé dónde, no me acuerdo, Caravantes, y de esto. Me gustaría haberle visto la cara. Y lo digo por cómo se pronunció en el juicio. Los juicios de jurado son muy teatrales. Yo tengo una frase y un gesto que no se me olvida. Cuando yo interrogaba a ese hombre sobre las pruebas científicas, ADN, fibras textiles, 3 o 4 contenidos, que eran todos negativos, a consecuencia de efectivamente no se acreditó nada. ¿Por qué dice usted al jurado que esta señora, pues para usted, en su opinión profesional, es la autora del hecho? Se vuelve al jurado y dice, porque este me lo dice. A eso se prestan los jurados. La pregunta final es con todo esto que ha ocurrido, ¿habéis pedido responsabilidades civiles a los medios, a la propia Administración de Justicia? Vamos a ver. Que esta mujer pueda montarse una estructura no solamente de abogados, para reclamar a todas esas productoras, exclusivamente de televisión, es inviable. Esta señora no tiene economía para plantearse. ¿Tú sabes la cantidad de productoras que había lanzando programas? Era imposible. Nosotros nos dirigimos concretamente contra el Estado. No podíamos. Esta señora no es la duquesa de Alba. Largo ahí, porque eso necesita no solamente un trabajo de un profesional, necesita un trabajo de recopilación de lo material que ha salido en los medios. O sea, que es inviable para su situación económica, que era absolutamente ruinosa después de ese procedimiento. Y ahora con las toses ya ni te cuento. Pedro, una duda que yo sí te quería plantear. ¿Tú crees que para un proceso como este sería conveniente para la defensa el contratar un gabinete de prensa que de alguna forma pudiera contrarrestar? Es una cosa que me he preguntado yo muchas veces. En este asunto tuve una mala suerte, porque cuando planteas tú la intervención de ese señor, el tal King, y este King da una primera declaración, yo seguía personal en el proceso, claro, y da una primera declaración donde no solo reconoce de una forma brutal no, de una forma detalladísima los hechos, sino que cuando detalla la zona donde se producen los hechos, yo tenía conocimiento de esa zona por el sumario, digo, este tío está relatando un hecho cierto, porque no es posible que describa la zona con los bancales, la no sé cuánto, la zona de cultivo. Era una descripción incluso le preguntó el fiscal, lo recuerdo, bueno, ¿y usted no se considera
usted no le remordía la conciencia ver que una mujer estaba en la cárcel, dice, yo es que soy un cabrón. Fue literalmente la frase que dijo este señor, y está recogida en las declaraciones. Pero ¿qué ocurre? Que de repente incide en la defensa un compañero, por llamarlo de alguna manera. Y ese señor me sorprende porque es de estos muy mediáticos, de la gente de artistas y cosas de estas. Bien, entra y viene y veo su personación. ¿Cuál fue mi primera reacción? Yo llamé a esta mujer. Le digo, mira, Dolores, el tal King es un insolvente. A mí me llega la noticia de cómo se financian los honorarios de esta entrada, que es a través de un medio de comunicación inglés, especialmente de estos... Bueno, por llamarlo de alguna manera. Amarillo, verde o rosa, como quieras llamar. Que era que iba a sufragar. Inmediatamente le diga la única noticia que puede justificar la presencia de este compañero defendiendo a este señor es que te incluyan de nuevo en el proceso, que es lo único que puede vender como noticia, claro. Y así fue. De ser un cabrón, como decía, a ser otro cabrón. Porque efectivamente dijo que una tal Dolly, decía el guardia, no será Dolly. Pero claro, luego viene la otra tendencia. Luego viene la Guardia Civil en esa segunda fase del proceso, con las vergüenzas puestas un poco en el exterior, a intentar solucionar un poco el tema. Y con unas actuaciones desde una hipnosia que trabajaba en el hotel donde esta mujer era la directora, que decía, bueno, pero esta señora no la dejar, y está en el Reino Unido, se fue porque se autoexilió, porque no soporta este país, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, y eso fue un poco la consecuencia de todo este asunto, ¿no? Sí. Has mencionado ahora mismo una cosa que te quería preguntar, y es todo esto, que a mí lo que más me gusta es ser autocrítico y has puesto en evidencia tanto a la opinión pública, pero a los propios abogados que se prestan a esto, incluso, no sé, y es cierto que no lo sé, quién era el abogado contrario en esto. Ni te lo voy a decir, pero... Da igual. Pero también hay gente que juega, o sea, letrados que juegan con esos medios. Tu forma de funcionar yo no te he visto nunca, lo cual es muy admirable, pero ya que estamos aquí, eso también podría ser deontológicamente muy sancionado. Sí, pero deontológicamente. Porque, claro, ya que son eso. Ya te voy a contar. En este proceso hubo una sanción a un compañero que no intervino, pero que sí le dirigió una carta a esta señora, concretamente el hermano del señor Trillo, que era ministro. Le mandó una carta a esta señora diciendo que no entendía cómo estaba en prisión, que estaba haciendo su abogado, porque en España hay una cosa que se llama la presunción de inocencia, que le ceda los trastos, me ceda usted a mí los trastos, que yo la pongo a usted en libertad inmediatamente, porque en España existe la presunción de inocencia. Había muchas cartas, fue la única que me entregó, además era un comentario, había unos que decían que designen usted abogado, que mi gran padrino es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cosas de esas. Pero vamos, en ese en concreto lo puse, yo lo denuncié, lo puse en conocimiento de la Junta por si aquello podía ser motivo o no de sanción. Yo no soy una persona que me gusta denunciar, pero sí me parecía que ya se había extralimitado con aquello de decir tiene usted un manta porque no se ha enterado que existe la presunción de inocencia, ¿no? Pero vamos, el compañero que llevaba la acusación, que es este de Madrid, Marcos, o sea, pues uno que le guste, y esto no es una crítica, que le gusten los medios de comunicación, pues muy bien, pues si quiere llevar todos los días detrás de una cámara, que la lleve, ¿no? Pero eso, ahora, otra cosa es cómo tú utilices, porque claro, nosotros muchas veces utilizamos los medios de comunicación porque nos interesa para que se dé una determinada noticia en un determinado asunto, pues que le apetezca hacerlo, ¿no? Entonces, claro, eso desde el punto de vista del propio colegio, de las normas del colegio, pues sí debería tener una determinada regulación, que para mi entender tendría que ir en el mismo camino. Pero no asisten, ¿no? Pues yo la verdad que no, yo no me leo el estatuto en los colegios, vamos, la cosa de eso no me la he leído, pero vamos, que normalmente las normas reflejan el sentido común, ¿no? Y eso sería lo lógico, ¿no? Sí, no, eso sí está previsto, esas cartas que comenta Pedro. No, de hecho se sancionó, obviamente. Lo suspendieron 6 meses, o algo así, un año, no me acuerdo. Yo sé que lo suspendieron porque me lo comentó quien entonces era decano, ¿no? ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues Pedro, insistirte en darte las gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y tus conocimientos y por haber inaugurado este ciclo. Te pido un aplauso para
Nada. No, y la madre, yo quería conforme. Nada. Bueno, No, por eso de acuerdo ante la posibilidad de que fuera. hasta luego. Pero aún así como defendía... No, hija,